En el creciente enfrentamiento de fuerzas, el gobierno de facto contaba con un hombre que, sin ser todavía un caudillo, era al menos un animador, un inspirador de estrategias. A la oposición, en cambio, le faltaba ese hombre. Tenía un conjunto de dirigentes de parejo nivel, pero carecía de una individualidad que pudiera ordenar los esfuerzos dispersos. Tal carencia fue cubierta el 21 de mayo de 1945. Ese día presentó sus credenciales el nuevo embajador de los Estados Unidos. Durante más de 4 meses sería el conductor virtual de la oposición. Su vertiginosa actuación habría de inyectar energía a las fuerzas opositoras y aún después de su alejamiento, su acción tendría decisiva proyección. El banquero Carlos Alfredo Tornquist, exdirector de la CHADE, habría de resumir en una carta de Braden la significación de su presencia en la Argentina. Usted fue para todos nosotros, le escribió en vísperas de su partida, la columna vertebral de una sana reacción. Cuando llegó al país, Braden estaba en el cenit de su carrera diplomática. Tenía 51 años y hablaba fluidamente el español. No era un self-made man. Había heredado cuantiosos intereses en la compañía que fundó su padre, la Braden Copper de Chile, a la que dedicó parte de su especialidad de ingeniero. Pero tenía de los self-made men la misma agresividad, idéntica seguridad en sí mismo y una manera arrolladora de conseguir lo que se proponía. Era un temperamento atropellador y hasta su aspecto físico tenía algo de taurino, con su maciza estatura, sus carretillas cuadradas, su testuz siempre en posición de embestir. En realidad, Braden y Perón estaban cortados por la misma tijera. Años más tarde, el ex diplomático confesó que el jefe argentino lo había impresionado profundamente y que lo consideraba muy inteligente, aunque, distinguió, en algunas ocasiones podía ser increíblemente bruto e ignorante. Para la oposición, Braden era el aliado que desembarcaba, al fin, en playas argentinas para dirigir la operación definitiva contra el nazismo vernáculo. Para los sectores que enseguida rodearon a Braden, el totalitarismo, arrasado ya en Europa, subsistía en 2 países del mundo, por lo menos, Japón y la Argentina. De Japón se encargaba MacArthur, de la Argentina, Braden. A poco de llegar, la oficina de Braden, a 3 cuadras de la Casa Rosada, estaba constituida en virtual sede del Estado Mayor opositor. Años más tarde, se acusó a Braden, en el Senado de los Estados Unidos, de haber malversado fondos de la embajada para emplearlos con fines políticos. La acusación no prosperó, pero ciertamente no había necesidad de echar mano de semejantes recursos. Bastaban la presencia de Braden y su dinamismo para movilizar todas las fuerzas posibles para la gran ofensiva contra Perón. Pero no todo estaba claro en la misión de Braden. Hay motivos para presumir fundadamente que detrás de sus invocaciones a la democracia, el representante norteamericano ocultaba también el propósito de tutelar determinados intereses, y aún puede suponerse que la suerte de estos condicionaba en gran medida la actitud de Braden frente a Perón. La posibilidad de que las líneas aéreas norteamericanas pudieran explotar comercialmente en el porvenir, el mercado interno argentino y el futuro control de las empresas alemanas y japonesas incautadas por el gobierno argentino, en virtud de la declaración de guerra, no parecen haber estado ausentes de las preocupaciones del embajador, cuyos antecedentes, en esto de mezclar diplomacia con negocios, ya eran conocidos en Buenos Aires. En 1938, como representante adjunto de los Estados Unidos, en la Conferencia de Paz del Chaco, Braden maniobró de manera indisimulada para preservar los intereses del Standard Oil, cuyos pozos lindaban con la zona en conflicto, lo que fue denunciado en su momento por voceros paraguayos. 7 años más tarde, y en el mismo escenario, Braden se esforzaba por implantar la democracia en un país cuyo gobierno, además de ser nazi, cargaba con un pecado mayor: negarse a garantizar un futuro promisorio a los business planeados para la posguerra. Por de pronto, tal vez como medida precautoria, dio por no concretados los arreglos con la misión Warren de febrero y, en consecuencia, las cosas volvieron a estar como antes en materia económica.
Una serie de agasajos y banquetes proyectaban casi diariamente la maciza figura de Braden a las columnas periodísticas. Fotografías, crónicas y discursos se reiteraban con la insistencia de una campaña electoral. Pero Braden sabía que la política no se hace solamente con discursos. Su experiencia en Colombia y Cuba le había enseñado que hay que mover todos los hilos para conquistar el objetivo deseado. El 1 de junio se entrevistó con Perón. Fue una conversación intrascendente, en la que los dos adversarios se limitaron a hacer vagas fintas, pero en la oposición creció la sensación de que el enviado de Truman estaba convirtiéndose en vocero de las fuerzas contrarias al gobierno. Y el propio Braden corroboró esta impresión cuando difundió un insólito comunicado anunciando que un emisario de Perón le había transmitido la seguridad de que, en adelante, la libertad de prensa sería escrupulosamente respetada. Era la primera vez en la historia de la Argentina que un embajador extranjero asumía el papel de protector de los derechos de sus habitantes. El gobierno tuvo que tragarse el agravio. Y la oposición se alborozó. Con semejante garante parecía afirmada definitivamente la posibilidad de preparar la ofensiva con todos los recursos disponibles. Era, desde luego, una ofensiva en serio. El objetivo óptimo era el derrocamiento del gobierno de facto mediante un golpe militar de corte democrático. El objetivo mínimo, la liquidación política de Perón y el mantenimiento tolerado de Farrell con una rápida convocatoria a elecciones. El objetivo intermedio, en mayo-junio del 45 al menos, consistía en la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Para cualquiera de estas soluciones era previa una campaña de agitación que aislara el gobierno de facto de todo apoyo civil y presionara psicológicamente sobre los grupos militares, cuya actitud debía ser decisiva. El planteo llevaba como valor entendido una intensa acción revulsiva del embajador norteamericano, cuya representación lo tornaba invulnerable y que encarnaba en su maciza persona todo el poder de las potencias aliadas triunfantes en la guerra contra el nazifascismo. Este plan no alcanzó a articularse formalmente, pero existía de manera tácita en la mente de casi todos los dirigentes de la oposición, que por su parte habían asumido como tarea específica la misión de hilvanar un frente homogéneo de los partidos tradicionales contra el gobierno de facto. Esta vocación unionista se daba fervorosamente en el socialismo y la democracia progresista, de una manera vergonzante en el conservadurismo, agresivamente entre los comunistas, la FUBA, y las entidades apolíticas como la Junta de Exhortación Democrática y otras que fueron formándose al ritmo de los acontecimientos. Faltaba, en cambio, en la medida necesaria dentro de la fuerza que debía ser el pivote del frente, la UCR. Diversas motivaciones alimentaban la intransigencia que esgrimían algunos sectores del radicalismo. Por un lado estaba la vieja repugnancia radical a integrar uniones con otros partidos, un rechazo atávico y temperamental que venía desde sus orígenes y hacía aparecer ese tipo de componendas como repudiables contubernios que violaban la gran tradición singularista de Alem e Irigoyen. En este sentimiento se mezclaban muchos mirajes, desde la convicción de que el radicalismo era mayoría en el electorado y por consiguiente no precisaba del magro aporte de los restantes partidos, hasta la intuición de que el emparejamiento con la oligarquía y los comunistas podía serle fatal. Pero también estaba un juego político cuya sutileza se quebraría si la UCR ingresaba incondicionalmente a una acción unitaria con las restantes fuerzas opositoras. Era el juego que mimaba Sabatini sobre el estrecho filo de una navaja. Se trataba de copar silenciosamente el gobierno, pero sin hacer pública esa maniobra. Darle soga al ascendente barrilete de Perón hasta que se agotara cuando chocara con su propio plafón. No romper lanzas con el gobierno de facto y mucho menos con sus apoyos militares, pero sin aparecer públicamente en actitud de colaboración oficialista. Ya veremos cómo Sabatini fracasó en esta delicadísima empresa. Solo la maestría política de Frondizi, 10 años después, conseguiría la hazaña de apoyar a un gobierno de facto sin aparecer apoyándolo, presionándolo hacia una salida electoral más o menos imparcial sin aparecer presionándolo
y ganar una elección capitalizando los votos opositores. Era una dificilísima urdimbre la que debía tejer Sabatini desde su retiro cordobés. El riesgo de ella era que sus amigos se le fueran quedando en la tela que a su vez hilaba Perón desde el poder oficial, y que una vez allí se encontraran demasiado cómodos para volver a emigrar hacia los fogones de Villa María. John, cuales fueran los argumentos proclamados o los motivos reales, lo cierto era que en las filas radicales muchos se resistían a la composición política que ya se daba en llamar Unión Democrática. La gente joven, en especial, que se había incorporado al partido durante la vigencia del gobierno militar, a un partido disuelto, clausurado y silenciado, y que en su mayoría había llegado por la vía del regreso doctrinario a Hipólito Yrigoyen, se erizaba ante semejante perspectiva. El 30 de junio se realizó en la localidad bonaerense de 9 de julio un banquete, modalidad política también de añeja tradición radical. Allí se congregaron los más importantes dirigentes partidarios, por primera vez después de 2 años de obligada dispersión, y en esa oportunidad se expresaron ruidosamente las diferencias que separaban al núcleo mayoritario de las corrientes intransigentes. A partir de ese momento, los sectores del radicalismo que habían heredado la conducción y la máquina alvearista pusieron en marcha un operativo destinado a afirmar su control sobre la estructura partidaria. Al producirse la Revolución del 43, recordémoslo, la UCR padecía una crisis profunda y violenta, cuya repercusión había dejado un tendal de desintegraciones en los organismos directivos por obra de intervenciones, impugnaciones o dimisiones que la habían puesto en un virtual estado de acefalía. En 1945 no existían, desde el punto de vista reglamentario, autoridades partidarias. Lo más aproximado a ellas era la mesa directiva del Comité Nacional, cuya integración estaba arrasada por fallecimientos y renuncias. Una de las soluciones más simples y directas hubiera sido aceptar el estatuto de los partidos políticos, que preveía la designación de un núcleo de promotores que tendrían a su cargo, a bobo, la reorganización de los partidos. Pero el unionismo radical no podía correr el riesgo de dejarse ganar el comando. El estatuto fue tildado de totalitario, como ya hemos visto, y ello posibilitó un golpe de mano interno que fue ejecutado rápida y limpiamente, favorecido por la entrega de la Casa Radical al apoderado del partido, Emilio Ravignani, unionista, cuya sede sirvió desde entonces de cuartel general a las huestes unionistas. En ese momento, la mesa directiva del año 43 fue recompuesta mediante el rechazo, por ella misma, de las renuncias de sus miembros y en consecuencia entró a funcionar como única autoridad legal del partido en el orden nacional, fundándose en el estado de emergencia que se estaba viviendo y la necesidad de diferenciar a la UCR del colaboracionismo al que se habían entregado algunos radicales. Paralelamente a este recauchutaje, como fue calificada socarronamente la maniobra en esos tiempos de escasez de neumáticos, el coup d'état siguió con el reconocimiento de los comités provinciales de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza, todos ellos presididos por unionistas, aunque esta circunstancia, sobre todo en Córdoba, no reflejaba en modo alguno la verdadera composición de las fuerzas internas. De este modo, que los intransigentes debieron aceptar, faltos como estaban de organización y de una jefatura única y tildados algunos de ellos de ser proclives a un acuerdo con el oficialismo, el poder interno de la UCR quedó en manos de un organismo carente de representatividad y con amplia mayoría unionista. Es innegable que resultara prácticamente imposible proceder de otra manera, puesto que la disolución impuesta a los partidos a fines de 1943 había aparejado el secuestro de la documentación interna, padrones de afiliados, etc. Pero los unionistas aprovecharon la coyuntura para invalidar cualquier otra solución viable y aferrar simplemente los controles partidarios que les otorgaba la representación externa del partido en el orden nacional. Pocas veces se vio en la historia del radicalismo una maniobra tan mañosa, tan hábil y justificada con argumentos tan ilevantables.
Desde esa fantasmagórica mesa directiva resucitada con pases de prestidigitación, los herederos del alvearismo comenzarían la complicada operación de desplazar a la UCR hacia la unión con las restantes fuerzas opositoras y llevar en conjunto la gran ofensiva contra el gobierno de facto hasta la máxima intensidad. Para esta táctica, el mes de julio entraba en condiciones muy favorables. Por de pronto, los partidos políticos se sentían más seguros, más apoyados. La reunión radical de 9 de julio mereció un solemne editorial de La Nación. Los partidos tradicionales han sobrevivido al decreto de disolución, pues los actos gubernativos carecen de imperio para poner término a lo que no es perecedero. Conferir el carácter de imperecedero a un partido que fuera blanco preferido de los fastidios del diario de Mitre hasta pocos años antes representaba una conmovedora solicitud. Casi tanto como la que demostraba, a propósito de la misma asamblea, el New York Times, que dramatizó la cosa de esta suerte. Estos hombres necesitaron mucho valor para proceder a así, reunirse a cenar en 9 de julio, FL. La suya es la más enérgica protesta que ha surgido hasta ahora dentro del país. Esta manifestación, sumada a la huelga de los estudiantes universitarios y a la oposición expresada ya por los grupos comerciales e industriales de Buenos Aires, que contó con la adhesión de los terratenientes, revive la esperanza de que la Argentina emergerá de sus actuales dificultades convertida en una democracia mejor y más fuerte de lo que era antes. Durante 3 días se había reunido, a fines de junio, el Consejo Nacional del Partido Socialista. Su declaración final era un vehemente llamado a la unión interpartidaria. Proclamamos, decían los socialistas, la necesidad de transformar la conciencia de los anhelos en unión político-democrática para salvar la legalidad y la libertad, y destacamos la responsabilidad de los grupos reacios a la unión democrática en cuanto su actitud facilita la prolongación del gobierno de facto y la desunión nacional prepara el terreno a soluciones contrarias a la verdadera democracia. Y más adelante insistía: afirmamos que la Unión Democrática es el programa de la presente hora argentina. Ella se impone para consolidar la democracia, afianzar la libertad y desterrar los restos del fascismo malsano que ha envenenado tantas fuentes de la actividad nacional. De las recientes conquistas sociales, en tanto objetivos de la presente hora argentina, nada decía el socialismo. Un par de semanas más tarde, hacia mediados de julio, eran los conservadores los que echaban su capa al ruedo. El Partido Demócrata Nacional, decía el manifiesto de su Comité Nacional, ocupará el puesto de lucha que le corresponde en el escenario político del país. El documento reclamaba la cesación del estado de sitio, que en realidad había sido impuesto por un conservador, el expresidente Castillo, 3 años y medio antes, y rechazaba el estatuto de los partidos políticos. Anunciaba que el conservadurismo lucharía por el federalismo, negaba representatividad al gobierno militar y generosamente se manifestaba despojado de rencores contra quienes lo han combatido, anhelando contribuir a la unión de la familia argentina en la angustiosa situación en la que se debate el país. Poco después los conservadores harían su primera aparición pública en la localidad bonaerense de Mercedes, con un gran almuerzo en el que abundaron discursos y cabildeos. La mesa estuvo presidida por 2 figuras cuya significación política define todo el acto: Antonio Santamarina y Alberto Barceló. Entretanto, en este mes de julio, abundante en manifiestos, la UCR, ya controlada por la mesa directiva, presidida por O'Donnell, y en posesión de la Casa Radical, edificio, que años atrás había sido señalado por los núcleos minoritarios como construida con contribuciones de la CHADE, lanzaba su primer documento después de su rearticulación. Tenía una decidida intención antioficialista y no dejaba lugar a dudas sobre la actitud futura del partido mayoritario. Afirma su clara postura frente al actual gobierno de facto de la nación, que se mantiene a espaldas de la voluntad del pueblo y en abierta violación de los derechos y garantías constitucionales. Decía: el documento repudiaba el estatuto de los partidos políticos, exigía el levantamiento del estado de sitio, la reimplantación de la libertad de prensa, la liberación de los presos políticos,
el otorgamiento de garantías para el regreso de los exiliados, la cesación de propagandas oficiales a favor de determinadas candidaturas y la convocatoria a elecciones en fecha cierta. Señalaba el manifiesto que la UCR es una fuerza histórica representativa de lo más puro de nuestra tradición democrática e intérprete del sentimiento mayoritario del pueblo argentino. Y concluía haciendo una llamada a las fuerzas obreras, cuyas conquistas legítimas, agregaba, no necesitan la permanencia de gobiernos de fuerza ni la violencia de las luchas sociales. El mismo día, la mesa directiva suscribía una resolución decretando la expulsión de las filas partidarias de todo afiliado que fuera osado aceptar un cargo oficial. Pero los hechos políticos no tramitaban solamente a través de los canales partidarios. Había muchos frentes de ataque armados ya contra el gobierno de facto, desde los cuales se iba avanzando hacia un progresivo cercamiento del poder. Por ejemplo, la universidad. En julio ya estaba tan copada por los elementos democráticos que estos se permitían el dulce placer de tiranizar a los sospechosos de oficialismo. Así como se había impedido volver a la cátedra a Molinari, se hostilizaba a Rafael Bielsa y otros profesores, y esta dictadura democrática a nivel universitario se institucionalizó cuando Clodomiro Zavalía propuso y consiguió hacer aprobar por el Consejo Universitario de Buenos Aires una resolución que preveía la suspensión o cesantía del personal docente que adhiriera a ideologías o sistemas contrarios a los principios de libertad y gobierno representativo. La resolución repetía con signo inverso el intemperante extremismo del gobierno militar que en noviembre de 1943 había exonerado al núcleo de profesores encabezados por Jusay y prefiguraba el revanchismo universitario de rótulo libertador que se desataría casi exactamente una década más tarde. A su vez, la FUBA invitaba a todos los estudiantes a lucir una cintilla de luto en la solapa en señal de duelo por las libertades perdidas, y oficiaba de guardia de corps de los claustros profesorales, integrados en su mayoría por los mismos que años atrás habían promovido las ofensivas contrarreformistas. Como el propio Zavalía, abogado de la CHADE, que en 1930 fue decano de la Facultad de Derecho por obra de la represión uriburista contra los estudiantes reformistas y posteriormente funcionario del gobierno de facto de Uriburu, sin que en aquella oportunidad le preocuparan mucho los principios de libertad y gobierno representativo. También estaba la justicia. Avalada por la vigorización opositora, la Corte Suprema se negaba a tomar juramento a los flamantes magistrados del fuero laboral. Era una inequívoca manera de hacer saber al gobierno que la justicia del trabajo sería declarada inconstitucional en la primera oportunidad que se presentara. Y también un elegante mensaje a los intereses patronales, para que no se preocuparan mucho de esa innovación legal, saludada en esos días como la más importante conquista en la historia del movimiento sindical. Y por supuesto, Braden. Después de cumplir un impresionante fixture de banquetes y actos de todo tipo, el embajador de Estados Unidos había creído llegado el momento de iniciar su campaña en el interior. Ya era Braden un factor de poder tan importante como el gobierno mismo. Baste señalar que un grupo de dirigentes comunistas del gremio de la carne le hizo llegar en una oportunidad un pedido de mejoras para que el embajador gestionara su aprobación ante las empresas frigoríficas. Ahora correspondía llevar su voz a otros escenarios. El 21 de julio arribó a Santa Fe, invitado por la Universidad del Litoral Tierra Amiga. En el Jockey Club, en la universidad, un público que aprovechaba para escandir las consignas opositoras, democracia sí, nazis no, militares al cuartel, se agolpó en todos los actos prestigiados por la rotunda figura del representante de Truman, quien se enteró allí de que en Buenos Aires se había efectuado un insólito acto en el Teatro Casino, del que ya hablaremos, y que las calles porteñas estaban inundadas de volantes injuriosos contra su persona arrojados por desconocidos. La guerra entre Perón y Braden ya había comenzado con las vías de hecho. No era Braden hombre de achicarse ante esas hostilidades, al contrario, le venían como anillo al dedo dentro de su plan de agitación.
Cuando llegó a Retiro, de regreso de Santa Fe, lo esperaba una verdadera multitud. No era el embajador de un país extranjero el que descendía del tren. Era un verdadero líder político el que dificultosamente bajó del convoy y pasó, ovacionado por el público, dándose tiempo para declarar a los periodistas que tenía la certeza de que la campaña de injurias contra su persona era promovida por nazis refugiados en el país. Una catarata de adhesiones a Braden cayó ese día y los siguientes sobre las páginas de los diarios. La lectura de los nombres da la idea por mitades de una guía social y de un quién es quién para estancieros, patrones de empresa, banqueros y políticos. Que la opinión advierta a qué límite se está llegando, señala el texto del manifiesto de adhesión a Braden refiriéndose a los volantes. Meterse con el embajador yanqui era el colmo de lo increíble, el escándalo total. Lo paradójico de todo esto consiste en que la escalada opositora cobraba intensidad en la medida que el gobierno de facto aflojaba los tornillos que habían mantenido clausurada hasta entonces la caldera política. A mediados de mayo, el gobierno había anunciado un plan de normalización institucional por cumplirse en varias etapas: derogación del decreto que disolvía a los partidos políticos, estatuto de los mismos y justicia electoral, confección de los padrones, preparación electoral y finalmente elecciones. De buena o mala gana, este plan se estaba cumpliendo. En julio, los partidos habían tomado posesión de sus respectivos locales y actuaban con relativa libertad. Ya no había presos políticos, o eran muy escasos, y solo quedaban algunos dirigentes gremiales comunistas en las cárceles. Los exiliados eran libres de volver y algunos lo hicieron, aunque los más expectables permanecían aún en Montevideo, aconsejados por sus amigos, que no deseaban dar la sensación de que el país marchaba hacia la normalidad. Hubo más. El 1 de julio Teisaer anunció que en pocos días más se formularían importantes anuncios políticos y el gabinete se reunió varias veces para analizar la situación. Fue el presidente Farrell quien hizo la impactante declaración en la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas realizada el día 6. He de hacer todo cuanto esté a mi alcance para asegurar elecciones completamente libres y que ocupe la primera magistratura el que el pueblo elija. Una ovación saludó sus palabras, y entonces enfatizó, repito, el que el pueblo elija. En el mismo discurso, anunció que la convocatoria a elecciones se haría antes de fin de año y explicó que la demora se debía a la necesidad de confeccionar debidamente los padrones electorales. Los aplausos que saludaron las palabras de Farrell dieron a todos los que lo escucharon a través de la cadena de radios la nítida sensación de que las Fuerzas Armadas anhelaban salir de una vez del régimen que ellas mismas habían creado y salir correctamente. Tiempo después de este hecho, ya en febrero de 1946, se publicó un folleto titulado «¿Dónde estuvo?», firmado por Bill de Caledonia, seudónimo que ocultaba a Perón, que tenía un perro precisamente llamado así. Allí se aseguraba que las palabras de Farrell en la comida de camaradería le fueron sugeridas por mí, es decir, Perón. Reproduciendo supuestos fragmentos de unas memorias de Perón, añadía Bill de Caledonia. En efecto, la promesa de convocatoria para antes del 31 de diciembre de 1945 sin candidato oficial, que el candidato sería el que elegiría el pueblo, que el ejército no comprometería su seriedad ni actuaría en política, como que se inaugurarían comicios absolutamente limpios. Fueron sugestiones mías que el general apuntó el 5 de julio en su despacho a las 12:30. Sea o no verdad la precisión, lo cierto es que en la citada comida Perón pronunció una corta alocución que no aludió para nada a las palabras presidenciales. Se limitó a decir, después de agradecer a la recién nacida aeronáutica el honor de haberle conferido su representación y de hacer un llamado formal a la unidad de las Fuerzas Armadas, algo que parecía un lugar común, si no fuera porque indicaba una clara alusión a las actividades de Braden. No pedimos al destino nada extraordinario, sino que los problemas argentinos se resuelvan en la Argentina entre argentinos. La triple repetición del nombre nacional arrancó algunos aplausos,
pero la frialdad con que se recibieron sus palabras contrastó con la explosión de entusiasmo que marcó el anuncio presidencial. Al día siguiente todos los diarios opositores, o sea, todos los diarios, subrayaban la promesa de Farrell y hasta daban cabida a comentarios como el que firmaba Óscar Ivanišević en La Nación. El gobierno nacional, Dios sea loado, ha escuchado la voz de la República. O al menos la voz de la oposición, porque el 1 de agosto aparecieron las modificaciones al estatuto de los partidos políticos, que en gran medida se ajustaban a las críticas formuladas por la oposición. Las reformas establecían ahora el reconocimiento de los partidos Unión Cívica Radical, Demócrata Nacional y Socialista, a los que se calificaba de actuación tradicional y raigambre histórica. Restablecía el sistema de lista incompleta para las elecciones presidenciales, volviendo así al régimen de la ley Sáenz-Peña, que los conservadores torcieron en 1936 para posibilitar el triunfo de los candidatos concordancistas al año siguiente, y en general aligeraba el profuso texto legislativo anterior. Resultaba difícil criticar ahora una norma que carecía hasta de las mínimas trampas que la sutileza de abogados, jueces y políticos había denunciado anteriormente. No obstante lo cual, los partidos siguieron rechazándolo y el infaltable presidente de la Cámara de Apelaciones en lo federal volvió a insistir en la peligrosidad del estatuto. Pero es que ahora todo estaba teñido de política. La Conferencia Nacional de Rectores, reunida en Buenos Aires, emitía una declaración solicitando el pronto regreso a la normalidad. Y en el Teatro Casino anunciaba Alberto Anchart un show titulado Se vienen las elecciones, donde los viejos personajes frecuentadores de la escena, política y teatral, regresaban a hacer las delicias del público. Palacios con su poncho y sus bigotes, Tamborini con su gran mechón sobre la frente, y un Perón generalmente silbado por el público. Todo estaba teñido de política en ese agosto del 45, cuyos primeros días acogieron, suspenso el ánimo, un acontecimiento que abriría una nueva era en el mundo, el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Fue el 6 de agosto, el mismo día exactamente en que el nuevo ministro del Interior, Hortensio Quijano, anunciaba el levantamiento del estado de sitio. Y como todo estaba teñido de pasión política, Palacios en Montevideo, al ser preguntado qué opinaba de la medida gubernativa, respondió: «Se trata de un ardid». Respuesta tan misteriosa como la de Luciano F. Molinas, que formuló la siguiente reflexión: «Puede volver a regir en cualquier momento». Claro que podía volver a implantarse en cualquier momento, y con la perspectiva que dan los años, asombra que no se hubiera tomado esa medida en momentos en que la oposición excedía todos los límites de la continencia política. Pese al levantamiento del estado de sitio que Castillo había implantado 4 años antes, pese al reconocimiento del Partido Comunista y a la revocación del decreto de disolución que había pesado sobre la Federación Universitaria Argentina, las fuerzas antigubernamentales acentuaban su presión sobre el gobierno, ahora en el terreno callejero. Sus consignas no eran muy coherentes. Por un lado, se exigían elecciones inmediatas sin candidaturas oficiales, pero al mismo tiempo y desde las mismas fuentes se instaba a que el gobierno entregara el poder a la Corte. En realidad, el plan era conseguir un desplazamiento violento del poder de facto. Desde el 9 de agosto y virtualmente hasta fin de ese mes, Buenos Aires fue una vasta manifestación callejera. Empezó el 9 con un homenaje a Sáenz Peña en Diagonal Norte y Florida, que terminó a altas horas de la noche con manifestaciones, corridas y petardos. Siguió al otro día, ahora con el pretexto de la rendición del Japón y el fin de la guerra, con manifestaciones que recorrieron el centro y culminaron luctuosamente frente a la Subsecretaría de Informaciones del Estado en Avenida de Mayo al 700, con la muerte de un estudiante y un empleado de comercio, ultimados, según afirmaron los opositores, por la policía. A las manifestaciones democráticas respondían los contraataques de los nacionalistas, cuya sede fue allanada por orden judicial y que, según declaraciones de Mario Amadeo, nada tuvieron que ver con los tiroteos. Sin solución de continuidad,
Al otro día de la muerte de los dos jóvenes, se realizó una concentración en Plaza San Martín, supuestamente en homenaje al Libertador, organizada por la Unión Obrera Local y la Junta de la Victoria. Adhesión de Braden por escrito, ovacionada por el público, tiroteos en la desconcentración, ataques de los manifestantes contra conscriptos que andaban por las inmediaciones de Franco, dijo después el Ministerio de Guerra, hostilizando a los manifestantes, aseguró la prensa. El 17 de agosto, la colectividad norteamericana realizó un acto en el Teatro Ópera para celebrar el fin de la guerra. Braden pronunció una arenga casi subversiva. Cualquier ataque, por pequeño que sea, a los derechos del hombre debe ser inmediatamente rechazado. Donde quiera y cuando quiera que los derechos y libertades sean amenazados, habremos de salir a defenderlos. Un mundo que respete y defienda los derechos del hombre bajo la democracia no puede seguir tolerando que existan gobiernos cuya norma es la violencia y que humillan al hombre bajo la dictadura. Para asegurar la paz en el mundo, nosotros, las democracias victoriosas, debemos establecer y estableceremos la única soberanía legítima, la inviolable soberanía del pueblo. Al otro día, el escenario de los tumultos se trasladaba al foro de la oligarquía terrateniente, la sociedad rural. Por primera vez desde la inauguración de la tradicional fiesta del campo, no asistió al acto ninguna autoridad oficial. Perón, en ejercicio del poder ejecutivo por ausencia del presidente Farrell, que estaba en Paraguay, no fue ni se excusó. Sabía lo que le esperaba allí, y el ministro de Agricultura se enfermó. Estas ausencias no hicieron más que excitar aún más la rechifla que se había preparado. Las consignas se vocearon entusiastamente por la elegante concurrencia. Los caballos al cuartel, me refiero al coronel, y las mulas al corral, me refiero al general, con perdón del animal. Cuando desfiló frente a la tribuna un artefacto de artillería arrastrado por caballos de tiro conducidos por un par de asombrados soldaditos, toda la furia antimilitarista de los asistentes a la rural estalló en una silbatina ensordecedora. La concurrencia ya había tenido su cuota de palabras opositoras con el discurso del presidente de la entidad, José María Bustillo, exdiputado conservador. Fue una tarde de piedra libre contra el gobierno. Jóvenes oficiales de caballería se habían negado a participar en las competiciones de salto y acusaron a las autoridades de la rural de haber preparado las demostraciones contra el ejército. Estas respondieron afirmando que el patriotismo en la República Argentina no es privilegio de los profesionales armados. El paisano que cultiva la tierra y el hombre civil en general ama a la patria sobre todas las cosas y es tan celoso guardián de su soberanía como el que más y está siempre dispuesto a defenderla. El mismo día de la rural, la FUBA declaraba la huelga por una semana en señal de protesta por la violencia policial, y a esta decisión se sumaban espontáneamente los alumnos de numerosos colegios secundarios, apoyados por algunos profesores que fueron de inmediato exonerados. Y al día siguiente, los tumultos se instalaban en un foro menos campestre que la rural, el Palacio de Justicia, donde se reclamó la entrega del gobierno a la Corte, mientras los miembros del alto organismo, inocentemente, se encontraban en su despacho trabajando en el habitual acuerdo. Casi 20 días de disturbios callejeros. La FUBA y la Juventud Comunista eran animadores infatigables de esta gimnasia revolucionaria que tenía por marco un núcleo de 20 manzanas de Buenos Aires, pero cuya repercusión era convenientemente promovida por todos los diarios, las agencias noticiosas y las declaraciones de las agrupaciones democráticas que empezaban a constituirse, de médicos, de abogados, de ingenieros. El levantamiento del estado de sitio había sido un reventón de calderas. Todos los que durante 2 años habían tenido que callar se daban el gusto de vociferar a pulmón lleno por las calles de Buenos Aires. Pero no se gritaba siempre lo que se quería. Los activistas imponían las consignas que debían vocearse: radicales, socialistas, comunistas, unidad. O también, la unidad nacional al fascismo aplastará. Las manifestaciones solían tener puntos obligados de visita: la prensa, crítica, la razón, con estación final en La Vanguardia.
los democráticos para aplaudir, los nacionalistas para romperles los vidrios. Y había también víctimas obligadas, los conscriptos sueltos. Fueron días de jolgorio. Los estudiantes y alumnos de secundaria recorrían las calles desde la mañana, gozando el buen sol de ese benévolo invierno, concentrándose y desconcentrándose, jugando al vigilante ladrón con la policía, mimando el gesto y la actitud de Paul Mooney en Contraataque o de Humphrey Bogart en Casablanca, y viendo teutones de la Gestapo en los más morochos agentes de la Brigada de Seguridad. Palos, gritos, tiros en Buenos Aires y también muertos. 2 muertos, más de un centenar de heridos. El gobierno de facto, por primera vez, parecía indeciso. Perón se limitó a barbotar algunas amenazas ante los periodistas. Quijano reflexionó. ¿Para esto querían que se levantara el estado de sitio? En estos días de agosto, mientras los japoneses iban a Manila a firmar ante MacArthur el acta de rendición del Imperio del Sol Naciente, la oposición dominaba en Buenos Aires y en las calles de Córdoba, Rosario, Tucumán, Santa Fe, La Plata. Parecía que la batalla se iba a ganar sobre el asfalto, pero las batallas políticas se ganan y se pierden en locales cerrados, frente a mesas, conversando pacíficamente. Y la oposición empezó a cerrar su cerco el 20 de agosto en la Casa Radical, cuando los miembros de la Junta de Coordinación Democrática visitaron oficialmente a la mesa directiva de la UCR para invitarla a unirse a los restantes partidos políticos a fin de exigir al gobierno de facto la entrega del poder a la Corte Suprema de Justicia. La unidad de los partidos estaba virtualmente resuelta y la mesa directiva de la UCR, presionada por un público gritón y barullero que copaba diariamente las instalaciones de la Casa Radical, no podía demorar su decisión. No bastaron para detenerla el violento manifiesto que publicó el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Capital Federal, rechazando una reorganización manufacturada por entreguistas, ni el telegrama que envió Amadeo Sabatini encareciendo no cometer el gravísimo error de abandonar la intransigencia. Agregaba el dirigente cordobés que, solos y unidos fraternalmente los radicales, debemos organizarnos democráticamente y con premura para de inmediato dar solución nacional a la que atentan el Frente Popular, el gobierno de facto y los intereses extranjeros que actúan en forma por demás denigrante. Todo fue inútil. El 28 de agosto, la mesa directiva de la UCR resolvió aceptar una acción armónica con los partidos democráticos, en los hechos y en los principios, las agrupaciones independientes, organizaciones obreras, profesionales y culturales, federaciones estudiantiles, comerciantes, ganaderos y agricultores, empleados, etc., que tienda exclusivamente a conseguir la inmediata normalización institucional. Se aclaraba que esa acción se realizaría sin que sufra desmedro alguno la independencia y autonomía del partido, ni su estructura, organización y dirección interna. En los puntos anteriores se hacía una violenta tirada contra los gobiernos del fraude, era la concesión retórica para Sabatini y los intransigentes. También se señalaba que el radicalismo es contrario a toda clase de alianzas o pactos de carácter electoral. Esta precisión, aunque aparentemente también dirigida a tranquilizar a los intransigentes, en realidad estaba dedicada a la máquina interna, asegurando a sus dirigentes que no habría listas compartidas de candidatos y que el partido mayoritario ubicaría a sus hombres en los futuros equipos oficiales sin repartir los puestos con otras fuerzas. Pero la ambigüedad de la resolución no dejó de irritar a los unionistas. Semanas más tarde, en una asamblea partidaria realizada en Cosquín, el presidente de la mesa directiva no pudo usar de la palabra. Grupos organizados, después se denunciaría la presencia de comunistas en la asamblea radical, corearon gritos de unidad y obligaron a Odone a abandonar la tribuna. En ese mismo acto, el joven dirigente Mario Roberto había acusado a Braden de ser el verdadero coordinador de la Unidad Democrática. La alusión de Sabatini a los intereses extranjeros que actúan en forma por demás denigrante
Se refería, por supuesto, a la actividad de Braden, que culminaba por esos días. El 25 de agosto, los cables de Washington anunciaban la designación del movedizo embajador en un puesto clave de la diplomacia norteamericana. Por renuncia de Nelson Rockefeller, al que se le había atribuido excesiva blandura en el tratamiento del caso argentino, se haría cargo Braden de la Secretaría Adjunta del Departamento de Estado. La designación permitía una salida decorosa al hombre que en 3 meses se había convertido en el virtual jefe de la oposición y cuya mera presencia era ya un factor de irritación agudísimo, y al mismo tiempo lo colocaba en la conducción de la política latinoamericana del Departamento de Estado. ¿No podía haber sido peor la noticia para el gobierno de facto? ¿Acaso en ese momento Perón empezó a perder la cabeza? Pues indudablemente eran muy amenazantes las declaraciones que inmediatamente formuló Braden a los periodistas, a quienes recibió en la cama por estar enfermo. Alguna vez se aseguró que mi política resultaba marcadamente personal, dijo. No es así. No hice, no hago, ni haré nada que no corresponda al rumbo de mi patria. De ahí que pueda adelantarles que mi política no variará en lo más mínimo cuando me halle en Washington y que, antes bien, podré acentuarla, debido a que contaré con mayores posibilidades de hacerlo. Estas declaraciones y la breve y malhumorada de Truman, me desagrada la situación argentina, eran otros tantos golpes sobre el tambaleante gobierno de facto. A ellos debían sumarse los hechos políticos que sucedían ininterrumpidamente en estos últimos días de agosto, las múltiples declaraciones de solidaridad con los 40 profesores de enseñanza media exonerados por haber adherido a la huelga estudiantil, el regreso de los exiliados en Montevideo, el pedido de los rectores de las universidades al Poder Ejecutivo para que las futuras elecciones fueran presididas por el presidente de la Corte Suprema y la presentación judicial de profesores de la Universidad Nacional del Litoral para que el alto tribunal se hiciera cargo del gobierno por razón de acefalía, el acto realizado por la UCR en Plaza del Congreso. El 29 de agosto, primera reunión política importante después de la Revolución de 1943, que contó con una apreciable concurrencia y terminó con corridas, gases lacrimógenos y desórdenes. Pero todavía el mes de agosto reservaba al gobierno de facto una última bofetada, una afrenta final, la despedida que brindaron a Braden unas 600 personas en el Plaza Hotel. Seguro de su triunfo, listo para dar al régimen militar de la Argentina el golpe de remate desde su nuevo puesto en Washington, el embajador norteamericano se desbordó en uno de los discursos más agresivos e insolentes que haya pronunciado jamás un diplomático en país alguno. Es de suponer que los gobernantes argentinos aguantaron ese último chubasco con la resignación del que debe sufrir la postrera humillación, la cachetada final, como precio del alejamiento del agresor. Pero el embajador promovido todavía se quedaría una veintena de días más en el país, siguiendo atentamente un proceso que aceleraba su ritmo día a día, y solo habría de partir después de tener la evidencia de que los días del gobierno de facto estaban contados. Y aparentemente estaban contados no más. Parecía imposible que ningún gobierno pudiera resistir los ataques que desde tan diversos flancos se les llevaban. Ahora la tónica tumultuosa de la acción desplegada por la oposición durante el mes de agosto se convertía en algo más contenido, pero de mayor repercusión sobre los destinatarios finales de su estrategia, las Fuerzas Armadas. La Corte Suprema seguía demostrando su inédita independencia. En los primeros días de septiembre anuló sentencias de la justicia militar contra supuestos conspiradores y dispuso la libertad de los 6 militares retirados que estaban detenidos desde el mes de abril. Y la actitud de la Corte era imitada por otros jueces. Ahora era fácil disparar sobre el gobierno. Uno de ellos resolvió que no había desacato en el hecho de escupir en la puerta de la casa de Perón, pero el alto tribunal no se animó a acoger favorablemente la petición formulada por la Universidad del Litoral. Hacerse cargo del gobierno parecía algo un tanto exagerado. Sin embargo, la asunción del poder por el presidente de la Corte Suprema era una fórmula que estaba prosperando.
Palacios la expuso concretamente en el acto que los socialistas realizaron frente a la Casa del Pueblo en honor de los exiliados recién llegados. Desde esta alta tribuna, dijo, pido fervorosamente al hombre que asume la terrible responsabilidad de dirigir los destinos de la nación, que entregue el gobierno a la Corte Suprema para que vuelva al pueblo. En el mismo acto, Américo Ghioldi anunció que la desobediencia civil se ha iniciado. Una semana más tarde, la Federación de Colegios de Abogados precisaba la necesidad de que asumiera el ejercicio del gobierno el presidente de la Corte Suprema. En la dirección opositora surgió entonces una brillante idea: efectuar una magna concentración cívica. No se trataba ahora de salir a la calle a tontas y a locas, a hacerse apalear por la policía con el pretexto de la rendición de Japón o de homenajear a Sáenz Peña. Un acto grande, serio, con autorización policial. Algo que fuera la despedida multitudinaria a Braden, que demoraba día a día su partida para llevarse la prueba incontestable de que el pueblo argentino repudiaba la dictadura nazifascista. Era exactamente el momento de intentar esa manifestación. Había ya una experiencia de calle muy valiosa. Los primeros días de septiembre habían llevado las manifestaciones al interior, y en Córdoba, La Plata, Rosario, Santa Fe y Paraná, los partidos opositores habían realizado actos entusiastas. En Buenos Aires, el Partido Comunista hizo su primera concentración pública después de años de clandestinidad en el Luna Park, un acto alucinante en donde se hicieron presentes conservadores egregios como Antonio Santamarina, Alejandro Ceballos y José Castells, el gobernador justista del Chaco que, como recuerda J.J. Real, reprimió violentamente la huelga de los cultivadores de algodón. Un acto admirablemente organizado, con bonitas chicas haciendo colectas y los retratos de Stalin, Churchill y Roosevelt con la leyenda: contra el fascismo, sigamos su ejemplo, en el cual el comunismo vernáculo piropeó al conservadurismo con estas galanterías, dichas por Rodolfo Ghioldi. Saludamos la reorganización del Partido Conservador, operada en oposición a la dictadura, que sin desmedro de sus tradiciones sociales, se apresta al abrazo de la unidad nacional y que en las horas sombrías y en el terror carcelario mantuvo en la persona de don Antonio Santamarina una envidiable conducta de dignidad civil. Era el momento de intentar una concentración monstruo. No fue fácil conseguir la autorización oficial. El ministro del Interior, Zorro Viejo, olfateaba que el éxito de la Marcha de la Constitución y la Libertad, así se denominó a la proyectada concentración, podría ser un golpe decisivo contra el gobierno de facto y su ya virtual candidato. Pero la situación internacional de la Argentina había vuelto a agravarse. La renuncia de Rockefeller, la declaración de Truman, la designación de Braden ensombrecían el panorama internacional, pese a los esfuerzos del nuevo canciller, el radical Juan Isaac Cook, que publicó una larga declaración para demostrar las medidas adoptadas contra las personas y bienes de japoneses y alemanes y que purgó el servicio exterior de los funcionarios que habían sido servidores demasiado entusiastas del gobierno de facto. Por otra parte, el estado de sitio había sido levantado. Las autoridades insistían en que había total libertad. El gobierno de facto no podía darse el lujo de prohibir la marcha. Después de algunas vacilaciones se autorizó la concentración. El acto se haría el 19 de septiembre. Se iniciaría en Plaza del Congreso y la manifestación podría marchar por Callao hasta Plaza Francia. No habría oradores. Enseguida que se formalizó la autorización, empezaron a llover adhesiones sobre la marcha. Entidades gremiales y profesionales, todos los partidos políticos opositores y hasta el minúsculo Partido Popular, de orientación demócrata cristiana, hicieron pública su invitación a participar de ella. Y por supuesto, la sociedad rural, la Bolsa de Comercio y la Asamblea Permanente del Comercio, la producción y la industria. Los diarios empezaron a publicar grandes avisos exhortando a concurrir. Las adhesiones llenaban columnas enteras. El 19 sería una prueba decisiva. La víspera de la marcha, Palacio se hizo cargo de su cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas.
Una enorme concurrencia se agolpó en el aula y colmó las instalaciones de la facultad. Siempre mimado y bien querido por la oligarquía, su auditorio era muy diferente al que 40 años atrás lo aclamara en la boca como candidato a diputado. Palacios habló naturalmente de la juventud, de América y de los ideales, pero el final de su discurso fue muy concreto. Se refirió a la acordada con que la Corte Suprema había reconocido al gobierno de facto surgido en 1943, y dijo: la situación del país obligará pronto a la Corte Suprema a derogar la acordada y al presidente de ese tribunal a determinarse por sí mismo a cumplir la ley de acefalía. Y agregó otro augurio: mañana se realizará la Marcha de la Constitución y la Libertad. Centenares de miles de argentinos exigirán el retorno a la norma jurídica. Y si el gobierno no comprende que toda la nación lo repudia, vendrá la desobediencia civil. Nos negaremos a pagar impuestos y afirmaremos que los empréstitos no serán reconocidos por el futuro gobierno. Las fábricas se cerrarán, se paralizarán todas las actividades del país. El clamor del pueblo ensordecerá los oídos de los hombres pequeños de la dictadura. Salvaremos así la dignidad de Argentina y el prestigio del ejército. Las palabras de Palacios eran muy significativas. No por el escape subconsciente de la mentalidad patronal que revelaban quiénes cierran las fábricas sino los patrones, quiénes pagan los impuestos sino los pudientes, ni tampoco por la desactualización que evidenciaba en materia financiera el viejo maestro, que empréstitos si a la Argentina le debían más de 2.000 millones de dólares Gran Bretaña y Estados Unidos, sino por la repentina preocupación demostrada en torno a la salvación del prestigio del ejército. Palacios tuvo siempre una obsesión antimilitarista, tal vez más acentuada que la que alimentaban los socialistas en general. Despreciaba a los militares y se reía de ellos. Sus insólitas palabras, en vísperas de la demostración opositora, probaban claramente que la marcha tenía dos destinatarios. Uno, el flamante secretario adjunto del Departamento de Estado, Braden, que regresaría a su país 2 días después. El otro, los militares que conspiraban dentro del ejército para derrocar al gobierno. Y así las cosas, todo el país se aprestó a ver lo que ocurría en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1945, entre Plaza del Congreso y Plaza Francia. Si el mes de julio había sido, para la actividad opositora, el tiempo de los manifiestos y las primeras fintas, los 2 siguientes acreditarían la toma de posiciones en la calle. La oposición ganó el asfalto y lo hizo agresivamente, sin temor a las hostilidades aliancistas ni a la malquerencia policial. Merecía la pena el esfuerzo porque las manifestaciones callejeras tendían a crear un estado de agitación que podía acentuar en las Fuerzas Armadas la sorda oposición ya existente contra Perón. Y además existía la posibilidad de que el gobierno de facto respondiera desatinadamente a la provocación opositora y cayera en actos represivos que, a esa altura del proceso, el país ya no podía tolerar. Pero la toma de la calle tenía también otras intenciones, aparte de la excelente gimnasia revolucionaria que suponía. En primer lugar, el espectáculo de la fuerza opositora estaba dirigido a congelar la corriente colaboracionista del radicalismo, que había sido estimulada desde principios de agosto por la designación de Quijano como ministro del Interior. La exhibición de potencia opositora evidenciaba a los eventuales colaboracionistas que era mal negocio vincularse con un gobierno que ya estaba prácticamente contra las cuerdas. Además, respaldaba a las autoridades de la UCR en la decisión formal de aceptar la coordinación con los restantes partidos, demostrando que las fuerzas democráticas en conjunto eran capaces de vertebrar una lucha concreta y decisiva. Y en fin, también servía para demostrar en el exterior que el régimen de Farrell y Perón estaba entrando en agonía. La estrategia urdida en las usinas opositoras era excelente. 15 años atrás, algo muy parecido había conseguido voltear al gobierno de Irigoyen en fechas casi idénticas a estas del 45. Rechifla en la rural, disturbios callejeros, manifestaciones estudiantiles, muertos, declaraciones democráticas y finalmente el consabido paseo militar desde Campo de Mayo hasta Plaza de Mayo. ¿Era una buena estrategia?
y algunos de los que la ejecutaban en 1945 no hacían más que repetir lo ya hecho por ellos en 1930. Pero ahora el gobierno de facto no estaba dispuesto a protagonizar el proceso padecido por Irigoyen. Y por otra parte, la ejecución de la estrategia opositora demostró aspectos negativos que más adelante adquirirían gran trascendencia. Pues en las manifestaciones populares de la oposición no se pudieron controlar algunos sentimientos que sus huestes vivían intensamente. En primer lugar, su desbordado antimilitarismo. Resultaba incongruente que la oposición apelara a las Fuerzas Armadas para llevarlas al derrocamiento del gobierno, si al mismo tiempo no podía ocultar su odio contra las instituciones castrenses y sus hombres de general a conscripto. Por otra parte, las protestas callejeras, que teóricamente estaban dirigidas a exigir elecciones prontas y limpias, no podían disimular su contenido clasista, patronal, antipopular, en suma, oligárquico, aunque naturalmente no fueran oligarcas la mayoría de los participantes. Pero tanto los tipos humanos que llenaban las vocingleras columnas como los vivas y mueras que lanzaban traducían un amargo resentimiento de las clases media y alta contra ese advenedizo que se había atrevido a operar teniendo como base dos sectores aborrecidos, los milicos y la chusma. Además, en esos días quedó evidenciada a cara abierta, sin ningún pudor, la función directiva que ejercía el embajador de Estados Unidos en la actividad opositora. Hasta mediados de julio, la acción de Braden se disimulaba en un silencio cómplice dentro de las filas democráticas. A partir de su gira a Santa Fe, su función animadora adquirió una indisimulada publicidad. Nadie podía negar que Braden era el promotor principal de la acción opositora, pero algún rezongo de un pequeño sector de la FUA y el desapego cada vez más agrio del 365 sector intransigente de la UCR fueron, dentro del frente opositor, los únicos signos de rechazo de una intromisión por demás denigrante, como había dicho Sabatini. Guillermo Solveira Casares, jefe por entonces de una especie de servicio de información oficial, asegura que se tomaron fotografías de reuniones secretas en las que aparecía Braden con todo el Estado Mayor de la oposición y que los contactos del embajador con los comunistas se hacían a través de un capitán Durán, republicano español que servía en la embajada como secretario particular de Braden. Otra grave falla en la mentalidad opositora era la radicación de sus sentimientos en un marco ajeno a la realidad argentina. Preponderaba en sus huestes la visión deformada de un Adolfo Lanús o un Silvano Santander que descubrían todos los días un espía nazi, o la sensibilidad alienada de una Victoria Ocampo o un Jorge Luis Borges que sufrían los infortunios franceses con más intensidad que los del país propio, o las valoraciones de un Victorio Codovilla o un Rodolfo Ghioldi, que todo lo enjuiciaban en función de un modelo democracia versus nazismo, al estilo europeo. A medida que se intensificaba la acción, estos enfoques se transferían a la mayoría de las fuerzas opositoras y eran asumidos como esquemas políticos infalibles. La mayor parte de los dirigentes opositores veían en Perón a un nuevo Hitler y calcaban todo lo que pasaba en el país sobre el ejemplo nazi. Y si bien este tipo de diagnóstico simplificaba las consignas y dramatizaba la lucha contra la dictadura nazifascista, también llevaba inevitablemente a tácticas equivocadas y sobre todo a una drasticidad en la acción política que excluía todo matiz. Pues, ¿cómo pactar con el nazismo? ¿Qué otra actitud podía tenerse con los adversarios sino la pelea frontal hasta su aniquilación? Rendición incondicional, como en Europa como en Extremo Oriente. Era la única estrategia que había dado resultado en la guerra, y no había por qué modificarla si lo que aquí ocurría era una repetición de la cruzada democrática contra el nazismo. Lo había dicho muy claramente Braden a mediados de septiembre. La guerra no ha terminado. ¿Lucharemos contra el mal donde quiera aparezca? ¿Se podría pensar en los compatriotas que apoyaban o toleraban al régimen militar en términos más suaves que los requeridos para juzgar la alta traición?
Justamente en esos días se condenaba en Francia a la última pena a Pétain y Laval, que menos que el fusilamiento merecían Quijano, Antille, Cuque, Borlenghi. Esta irreductibilidad sería la trampa que un mes más tarde impediría a la oposición tomar el poder. Quienes más habían contribuido a conformar esta mentalidad eran los sectores opositores independientes y los comunistas. Los independientes eran los apolíticos de siempre, personajes que durante la mayor parte de su vida se habían sentido demasiado puros para meterse en política y ahora llegaban, impolutos y solemnes, a indicar el camino de la salida nacional. Los diarios de la época están llenos de sus nombres, figurones que no habían sentido frente al fraude, la violencia y la corrupción de la época anterior, el sagrado fervor que ahora los llevaba a integrar juntas de coordinación democrática, agrupaciones de profesionales democráticos, organizaciones de recuperación democrática. A falta de una trayectoria personal que los justificara, o para hacerla olvidar en otros casos, estos próceres independientes insistían en sentirse héroes de la resistencia antinazi, radicalizando los términos de la lucha para hacer más meritoria, más heroica, su actuación contemporánea. Fueron los primeros en rodear a Braden, los primeros en presionar para la confección de una unión de partidos, los primeros en rotular de colaboracionistas a los radicales que no coincidían con la unión interpartidaria. Eran las señoras histéricas y los jovencitos de buena familia que se dolían del ensoberbecimiento de la chusma y lamentaban el analfabetismo de los militares. Estos independientes impusieron a la oposición su propia tónica y deformaron gravemente la mentalidad y el sentido de la lucha contra el gobierno de facto. Pero también los comunistas fueron responsables en gran medida de esta deformación. Ellos volvían al escenario político después de un periodo de clandestinidad y persecución que no consiguió otra cosa que reforzar su estructura y rodearlos de un romántico halo de martirio y una envidiable leyenda de invencibilidad. Estaban de moda. En esos momentos, el comunismo pasaba por su hora más gloriosa en todo el mundo. En la conferencia de Potsdam, realizada en agosto de 1945 por los tres grandes, se habían ratificado los pactos firmados durante la guerra por Churchill, Stalin y Roosevelt. Todavía duraba el idilio tejido, bajo la agresión nazi, y la Guerra Fría era un término no inventado aún. Los comunistas participaban de los gobiernos de coalición en los países liberados del nazismo y el fascismo. En la Argentina, la lógica aspiración del PC era cobrar en botín de poder, siquiera compartido, la deuda que la democracia tendría que reconocerle cuando cayera la dictadura nazifascista. Los comunistas fueron el coqueluche, los niños mimados de la saizón política de ese invierno. Todas las consignas, los lemas y los argumentos manejados por la oposición se originaron en las oficinas del PC, y a medida que se articulara la campaña electoral, habrían de ser los comunistas, como hasta septiembre lo fuera Braden, los auténticos coordinadores e inspiradores de la lucha opositora. Ellos también deformaron la visión, el lenguaje y las técnicas políticas opositoras, pero al menos tenían el justificativo de que se limitaban a aplicar el arsenal dialéctico y operativo, cuyo manejo había arrojado tan buenos resultados en el resto del mundo. Pero pongamos las cosas en su justo lugar. La enorme mayoría de los que andaban en esas jornadas cuerpeando los sablazos del escuadrón de seguridad y coreando consignas opositoras, no tenía la menor idea de ser manejada por intereses ajenos a sus propias motivaciones. Esos argentinos estaban simplemente hartos de un régimen que había pasado por toda suerte de contradicciones y en cada vuelta del camino había dejado jirones de su inicial popularidad. Ahora explotaban, peligrosamente para el gobierno, todas las sandeces cometidas por el oficialismo durante 2 años de marchas y contramarchas. Las represiones inútiles, los agravios contra personalidades opositoras, las palabras vacías con que se habían engolosinado tantos aprendices de gobernantes, las contradicciones y sonceras oficiales, la falta de libertad, dolorosamente sentida por un pueblo acostumbrado hasta entonces a hablar libremente, todos esos antecedentes
lanzados a la superficie por la explosión que siguió al levantamiento del estado de sitio, eran otras tantas causas para el encono opositor. Había motivos éticos y políticos muy legítimos dentro de la oposición al gobierno de facto. La lucha de los partidos tradicionales retomaba la acción antifascista que durante la década del 30 habían librado los hombres más esclarecidos del país, cuyas últimas consecuencias alcanzaban al enfrentamiento con los gobiernos del fraude. Todo hacía presumir que Perón acariciaba una vocación totalitaria, y quienes se le oponían encaraban esta lucha como la última y decisiva etapa de una acción que había empezado contra los pitucos de la Legión Cívica y las organizaciones parafascistas de Uriburu y Justo. No es fácil reconstruir ahora la intensidad de la lucha que debió llevarse en esos años contra las aberraciones políticas e ideológicas que florecieron en la Argentina, en correspondencia con la prosperidad de los regímenes autoritarios de Italia, Alemania y España. En esos años, muchos de los esfuerzos de la mejor gente de Lisandro de la Torre para adelante debieron destinarse a la lucha antifascista, corriendo el grave riesgo de trasladar fuera del país el centro de gravedad ideológica de la lucha contra el régimen. Como en todo movimiento cívico de envergadura, altos motivos y factores mezquinos operaban por igual en la movilización que poco después se llamaría Unión Democrática. Si los estudiantes de la FUA se lanzaban a la calle para vengarse del oscurantismo medieval con que los habían afrentado los interventores nacionalistas del 43-44, no pocos de los profesores que actuaban a su lado pretendían básicamente volver a hacer de la universidad un dominio cerrado para sus propios privilegios y una base de lanzamiento personal. Si muchos sindicalistas trataban de defender a los gremios de ser absorbidos por Perón y su sistema de dádivas, no faltaban empresarios y estancieros que los alentaban oscuramente a la lucha con la esperanza de anular las conquistas sociales y retornar al estado paternalista anterior a 1943. Si en muchos opositores alentaba una sincera ansiedad de fundar un régimen democrático, retomando un proceso histórico interrumpido en 1930, en otros existía un revanchismo contra sectores sociales marginados hasta entonces y que ahora cobraban conciencia de su importancia política y la expresaban agresivamente. En la política, como en la vida, el idealismo y la venalidad se encuentran misturados de una manera muy estrecha. Los dos bandos que se enfrentaban en el 45 ofrecen al estudioso elementos de ambos orígenes y es inútil tratar de evaluar si prevalecía lo grande o lo mezquino en cada frente de lucha. En ese momento, lo importante era la imagen que cada fracción lograría imponer a la opinión pública en el instante decisivo. En agosto de 1945 todavía no había imágenes definidas, solo borradores, esbozos, mapas fragmentarios que debían completarse en el espíritu de los argentinos cada cual a su modo, a medida que la lucha política obligara a efectuar movimientos tácticos a cada fracción. Perón, con su populismo y sus consignas nacionalistas, capitalizaba sentimientos muy metidos en el alma argentina. La oposición, con su clamor por la democracia, afirmaba una línea ideológica muy respetable. Pero había en Perón una inescrupulosidad operativa que lo tornaba desconfiable a vastos sectores, y sus opositores cargaban con un pesado hándicap patronal y oligárquico suscitante de rechazos insuperables, que las ayudas de Braden acentuaban. Todo estaba listo para la crisis que necesariamente debía romper el relativo equilibrio de fuerzas existente, ya muy definido a mediados de septiembre. Por un lado, Perón con todo el poder del Estado y un supuesto apoyo popular todavía no evidenciado. Por el otro, la oposición con toda la prensa a su servicio, las universidades, las fuerzas empresariales, los partidos políticos y algunos sindicatos, todavía manejados por socialistas o comunistas. Algo tenía que ocurrir, y pronto, para descongestionar y dar fluidez a ese virtual empate, para dinamizar un proceso cuyo mayor peligro radicaba en quedarse detenido en el plano político, porque la única salida hubiera sido entonces una guerra civil de signo social.
irigoyenistas perros, eso éramos. Nuestro Corán era el pensamiento escrito de Irigoyen, de Gabriel del Mazo, y Amadeo Sabatini era nuestro profeta. Nos fascinaba la limpia trayectoria de don Hipólito, su intransigencia y su misterio. El 3 de julio fuimos, apenas abrieron la Recoleta, a rendirle homenaje como si fuera un padre muerto hace unos días. Después nos enteramos de que los forjistas de Jaureche y los muchachos del Comité Nacional se habían trompeado al lado mismo del mausoleo. Solíamos andar por la casa radical como perdidos, entre bolches y unionistas que nos miraban con lástima o con bronca. Instintivamente sabíamos que en la lucha contra la dictadura caminábamos en malas compañías, y entonces nos íbamos al Pepe Arias o al Mare Nostrum a hablar mal de los figurones y a lamentar que Pueyrredón se estuviera muriendo. A veces nos dejábamos arrastrar por las manifestaciones. Tomábamos una manifestación que nos dejaba en Florida y Corrientes y después nos embarcábamos en otra para descender en la facultad. Volvíamos roncos y felices de habernos desahogado. Pero, muy en el fondo, algo nos decía que las chicas que habían ido del brazo con nosotros por un cuarto de hora, desatadas y audaces, los caballeros de rostros enrojecidos por el placer de putear a Perón, los niños bien que habíamos descubierto entre la multitud, no eran precisamente el pueblo que buscábamos. Faltaban kurdas, sobraban voces que sabían cantar la marsellesa demasiado correctamente. Me acuerdo de ese 29 de agosto. Recorríamos con Boris todas las mercerías del barrio buscando boinas blancas para ir al acto radical. Encontramos 2 después de una larga peregrinación. Con aire de lechero fuimos a Plaza del Congreso y nos metimos entre la gente. Había un cartelón, Movimiento de Intransigencia y Renovación. Nos abrimos paso hacia allí y coreamos Irigoyen y también Intransigencia, mientras la tarde se iba acostando y la gente se calentaba con los discursos. Cuando salimos en manifestación por Callao, la policía montada se nos vino encima a la altura de Corrientes. En el desparramo, alcancé a agarrar una bandera que alguien había tirado para poder correr. Dejéla hasta en un bar. Después que pasó el barullo, la bandera me la llevé a casa, envuelta en el cuerpo.